7:30 de la mañana, gracias por mantenerse con la revista y ahora vamos a poner en perspectiva el tema de la elección del directorio legislativo con los analistas Daniel Calvo, Gina Cibaja y Rodzai Rosales. De inmediato, ¿qué está en juego? Le estábamos preguntando a varios diputados de distintas fracciones esta mañana, no los pudimos tener a los 7, pero sí, que esté en juego en este proceso de elección del directorio. Están las elecciones municipales, está separarse ya de la posición de gobierno o no, está cómo va a ser valorado el tema de la ley de empleo público versus el costo que dejó la reforma tributaria. ¿Qué está en juego en este proceso de elección del directorio legislativo? Buenos días, analistas. De ustedes son los micrófonos. Gina Cibaja primero. Muchas gracias, entonces. sí, muchas gracias. Muy buenos días. Creo que además habría que sumarle otra cosa que está en juego, que es las eventuales candidaturas a las elecciones presidenciales del 2022. Además, ¿verdad? Que el estar en el directorio legislativo significa también una cierta visibilidad de las personas que están ahí, pero yo sí creo que en esta elección en particular hay algo que se ha centrado la atención y que es en las agendas, y que a mí me parece que eso es un giro importante en este proceso de elecciones del directorio, porque sí, por lo general las agendas están presentes. Me parece que están al menos teniendo en cuenta qué va a pasar, lo que acabas de decir, ¿no? Qué va a pasar con el proyecto de empleo público después del desgaste del plan fiscal, etcétera, etcétera. Entonces me parece que si bien ahí está tomándose en cuenta las personas que podrían ir y los partidos políticos, pero sobre todo a partir de las agendas que convocan, ¿verdad? Tanto a la agrupación oficialista como a las diferentes fracciones de oposición. Entonces a mí eso me parece que es un paso importante en este tipo de negociaciones. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahí? ¿Distanciarse o acercarse a la agenda o distanciarse de la agenda? ¿Qué dice Daniel Calvo y qué dice Rodzai Rosales? Daniel Calvo, me buenos parece días. que, digamos, si hemos hablado de agendas, me parece que lo que más está en juego, al menos en este 1 de mayo, es entender los dos estilos de oposición como lo comprenden las fracciones. Uno es esta oposición que ha sido muy criticada tanto al Partido Liberación Nacional como al Partido Unidad Social Cristiana de colaborar con la fracción oficialista de gobierno, lo que fue el respaldo a la reforma fiscal, que todavía tiene un lastre y un peso político importante de desgaste sobre ellos, y ya que también lo sitúan con miras a las elecciones municipales, de las cuales más bien algunas agrupaciones pretenden justamente desmarcarse de la labor de gobierno. Y otra es esa oposición un poco más beligerante, esa que nos hablaba ahora el doctor Muñoz, de estar opuestos al simple hecho de compartir espacios con el partido de la agrupación de gobierno, y eso creo que ha generado enfrentamientos dentro de las agrupaciones, ahora que se quieren conformar pues este tipo de coaliciones con miras al 1 de mayo, como a lo interno de cada una de las fracciones. Yo creo que todas las fracciones todavía tienen divisiones importantes acerca de ese estilo de oposición. Entiendas, el Partido Liberación Nacional, que ya algunos diputados han expresado que podrían pues salirse de Roberto romper Thompson, líneas. varios lo han dicho. Públicamente Daniel, al menos, pues Franji Nicolás, Daniel Daniel Ulate, Nicolás. y hay otros diputados disidentes pues Y que se Roberto encuentran Thompson. molestos, Roberto Thompson y otros diputados, sobre ese estilo de oposición. Y también lo mismo que en el Partido Unidad Social Cristiana, donde yo creo que todavía ha pesado más y sus estructuras, al ser parte de cogobierno, pues yo creo que hay que decirlo tal cual, ese costo político lo ven muchísimo más alto, y yo creo que ineludiblemente pues vendrá una división con miras a nos aproximemos al calendario electoral, que me parece que empieza oficialmente a inicios del mes de octubre. ¿Qué dice Rodzai Rosales? Buenos días. Buenos días. Me parece sí que hay que ver los dos escenarios, el de la macropolítica y el de la micropolítica. Comentaba hace un rato con Daniel, este es un país de luces cortas, no va más allá de unos meses de plazo para prever algunas agendas que también van a cambiar, a mi juicio, conforme avance el año y se caliente no solamente la discusión institucional, sino eventualmente también con las materias. Cuando le hablamos a la gente de las agendas, es que algunos temas como los que hay ahora, reforma del empleo público o el tema de Recope, no van a ser. No, pero hay otros temas interés particularmente sensibles, como por ejemplo toda la agenda que hemos llamado de interés sociocultural y de inclusión de derechos humanos y de poblaciones tradicionalmente excluidas, que son, a mi juicio, las que están marcando una división consistente y clara entre lo que antes era una parte importante de restauración, que hoy se llama Nueva República, o como se llame, y que ha hecho que el PUSC, por ejemplo,
ya haya tenido que girar en torno a su posición absolutamente lineal con respecto a lo que decía el gobierno tripartito que tenemos ahora o que tenemos desde el 1 de mayo del año pasado, ¿verdad? Hay ya una división, un parteaguas en esa agenda en virtud de los temas específicos que ahí se van a discutir. Entonces, ¿usted sí cree, Rosario Sales, que sí está entrando otro tema en la agenda, que es los derechos humanos? Por supuesto, porque el tema económico sí está presente aquí. El tema económico es hegemónico, ahí no hay ninguna división. Aquí básicamente lo que se discute desde el plan fiscal es lo que aprueban esos 3 partidos que están en el gobierno en la actualidad. Bueno, nominalmente, por supuesto, el PAC a la cabeza, pero los otros 2 partidos, el PLN y el PUS, que han servido de cogobierno, pues claramente en ese tema no van a tener ninguna división, a mi juicio. En el empleo público van a tener el mismo empleo público esquema. también van a tener el mismo esquema Bueno, ahora lo dijo hegemónico. un poco Luis Fernando Chacón, dijo inclinado. contención de gasto. Pero por supuesto, si eso además fue una declaratoria, comillas, de guerra hacia los sectores sociales y hacia el sector trabajador o el empleado público de este país desde el 1 de mayo del año pasado. Así es que yo no creo que haya ninguna división considerable. Los temas donde se van a generar más divisiones, repito, van a ser estos temas más sensibles que tienen que ver con la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos o la ampliación de los derechos humanos en el país. ¿Y ahí cuáles son esos temas? Bueno, se sigue hablando de, por ejemplo, legalización de la cannabis para uso terapéutico. Se sigue hablando eventualmente de profundizar aún los derechos de las personas en unión del mismo sexo, ¿verdad? Se sigue hablando eventualmente también de la interrupción terapéutica del embarazo en situaciones consideradas ya la por norma nuestra ley terapéutica. desde Yo los creo que años 70, uno de los temas etcétera, es etcétera, la ¿verdad? O sea, educación, por ejemplo, el financiamiento de la educación. baja. En términos generales, esto también es un tema que va a generar divisiones ahí dentro, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo la impresión, porque obviamente no estoy dentro para poder visualizar si realmente estas agendas están siendo canjeadas, digámoslo así, que eso es una gran preocupación desde mi punto de vista, de pensar que se va a canjear, digamos, lo que se estimó que iba a pasar en la reforma fiscal, que era sobre todo llamar a la recaudación, o sea, buscar mecanismos de mejor recaudación, porque eso es la principal fuente de financiamiento del Estado, lo que es la recaudación tributaria, y eso no se tocó. Yo esperaría que eso se toque, no estoy segura que eso entre dentro de la agenda de negociación de este 1 de mayo, pero la educación sí creo que es un tema que va a generar... Sales se ríe porque no cree que no va a estar el tema de la... No, se ríe porque anda una abeja ahí dándole bueno, vueltas. también. Eso es por la dulzura. Exactamente, pero en todo caso yo creo que es un pequeño paso que yo veo en el cambio, además de las formas de hacer oposición en este momento, porque yo no hablaría de cogobierno como lo habla Rotzai, creo que más bien ha sido como una especie de colaboración, y en esta primera legislatura de este gobierno ha habido una gran habilidad, creo yo, de parte del partido oficialista para negociar agendas que sean consensuadas, digámoslo así, y las otras son las que han estado obviamente a la baja, digámoslo. Yo esperaría que en esta segunda legislatura se trate de promover esos otros proyectos que amplían derechos humanos, derechos culturales, etcétera, etcétera. Pero eso está a ver. Ya sabemos que la reforma del reglamento se logró, además, y esto va a permitir que se agilice la toma de decisiones dentro del Congreso. Entonces, podría pensar que para bien y para mal. Para bien y para mal, estamos de acuerdo, pero esto obliga a la oposición a operar de una manera distinta, digamos. Ahora va a tener que negociar los proyectos más de frente y no a partir de emociones y llenar de emociones un proyecto, porque no lo quieren, ¿verdad? Porque además no tienen justificación muchas veces para decir no lo queremos, simplemente porque hay principios que los obligan a oponerse a un proyecto. Entonces ahora con esta nueva reforma al reglamento van a tener que ver de qué manera negocian de frente este tipo de agendas, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que esto permita una negociación un poquito más sesuda, digámoslo así, y menos apasionada y menos dogmática como lo hemos tenido en los años anteriores. O sea, ¿usted cree que el directorio legislativo va a estar conformado, va a salir muy probablemente Carlos Ricardo Benavides Sí, claro. como presidente de la Asamblea Legislativa con el apoyo de Acción Ciudadana, pese a las rebeliones en la granja que tiene a lo interno ahí con algunos legisladores? ¿Qué dice Daniel Calvo? Yo creo que ya podemos quizá ir entrando en posibles escenarios de cara al 1 de mayo. Creo que lo que uno visualiza de momento son 2 bloques muy fuertes, ¿verdad? El bloque encabezado por Carlos Ricardo Benavides, entiendes, el Partido de Liberación Nacional, que si bien puede tener algunos diputados disidentes con los votos del PAC,
y me atrevería a decir que por un tema pues histórico, yo creo que el partido de Carlos Avendaño, entonces el partido Restauración Nacional, me parece se ve muchísimo más afín a este bloque. Ya uno podría ver ahí un bloque que prácticamente pues podría tener el número importante de diputados. Y el otro bloque, que es el de Erwin Macís, que todavía, si bien yo creo que ha conformado un bloque importante en ese enfoque distinto de oposición, creo que no tendrá los suficientes votos, ¿verdad? Todo está en que puede cambiar y hemos tenido experiencias en el que hasta escasos minutos, pues la tortilla se vuelca, como decimos popularmente. Pero lo cierto es que ya bajo ese bloque, ya también uno puede ver elementos de conflicto. Rotzai iba delineando un poco, digamos, una agenda sobre derechos humanos y derechos de ahí que puede generar conflicto y que quizá no es uno de los temas principales, pero también es ver la alianza. Yo me imagino que, por ejemplo, al Partido Acción Ciudadana le será difícil ser parte de un bloque donde se encuentra el Partido Restauración Nacional. Y ahí pues podrán entrar otro tema de artimañas legislativas, como lo que podemos decir. Hemos visto primeros de mayo donde, por ejemplo, algunas fracciones firman los votos detrás para anularlos y que se den a la mayoría para no hacer explícito justamente su voto. Porque yo creo que eso pues podría generar un ruido, sobre todo en redes sociales, donde ese tema es tan fuerte y donde, debo decirlo, pues para un electorado del PAC, que es un voto joven y demás, pues cada día pesa mucho más. Aquí han habido temas que han sido fuertes, digamos, ustedes ya los acaban de citar, bueno, obviamente la reforma tributaria, la reforma del reglamento, el tema de Limón ha sido también, estado presente, no hay un proyecto, pero sí está presente todo lo que ha sido la entrada en vigencia de la nueva terminal de contenedores, y David Gurzón es uno de esos diputados que, por cierto, adversa un directorio con Acción Ciudadana. El tema de Recope ha sido un tema que ha estado presente, no solo por lo del etanol, sino porque ahora viene este proyecto y la ley de empleo público, digamos. En eso, ustedes dicen, Rotzai dice, no hay diferencias. Todos piensan lo mismo, los tres. La Unidad, Liberación y el Partido de Acción Ciudadana, digamos, las tres fuerzas más grandes. Y contagiados por el optimismo de Gina, digamos, con respecto a lo que pueda venir, yo soy bastante más escéptico. Me parece que además hay que trascender la visión de partidos. Yo sé que estamos en la Asamblea Legislativa y sé que lo que vamos a elegir el 1 de mayo es el directorio derivado de la participación electoral de partidos políticos. Pero lo que hay detrás es la agenda. Sí, de acuerdo con el sistema electoral que tenemos, porque no hay otra opción. Pero sabemos que detrás de la visión partidista y del sistema de partidos lo que se esconde realmente son los intereses corporativos, empresariales y de los poderes de facto, que son los que definen la agenda nacional desde hace muchos años y particularmente a partir de hace 10 años por lo menos. Esos son los intereses empresariales, los intereses de las empresas transnacionales, de las farmacéuticas transnacionales, etcétera, etcétera, las que están vigentes en los procesos de toma de decisión. Claro, ustedes me van a decir, desde siempre en política sabemos que hay un grado de autonomía de la política con respecto a los intereses económicos. Yo siento que en este momento la agenda prioritaria está marcada por la casi obsesiva pretensión del gobierno de introducirse a la OCDE, ¿verdad? Y al entonces, club de 34 países. de los 34 países economías más comillas, fuertes, sí, de las economías más bollantes del planeta. Esa obsesión y casi unitema presente en la agenda, porque todos podemos ponerles diferentes nombres y proyectos específicos, ¿verdad? Pero empleo público, infraestructura y todo este combo, digámoslo así, de proyectos asociados a al estímulo del crecimiento económico de la actividad empresarial, pues está permeada en cada uno de los partidos. Así es que también habrá que ver otra vez la micropolítica, habrá que meterse en la Asamblea Legislativa para ver el ejercicio de los lobistas, ¿verdad?, que intervienen acá para tomar decisiones o influir en los procesos de toma de decisiones, para ir también permeando ya una agenda más detallada que en este momento me parece, Laura, además de sus macro temas, en otros asuntos puede ser todavía muy difusa, ¿verdad? Pero, vamos a ver, pero entonces... sí, el tema, no sé si ustedes comparten, me parece que sí, que Gina y Daniel, que estaba diciendo, bueno, el escenario más probable es que Carlos Ricardo gane con votos nulos por parte de algunos de la misma fracción. Algo posible. Muy posible. Vamos a ver, vamos a ver, el costo político de haber apoyado la reforma o de tener esta visión que usted dice, Rotzai Rosales, no va a estar en juego. El costo político no va a estar en juego en este directorio legislativo para las próximas elecciones y para las elecciones municipales. A mi juicio no. O sea, no está en juego. Aquí lo que estamos frente al 1 de mayo es de un ritual,
¿verdad? O sea, de un ritual en donde se van a repartir entre los mismos partidos los distintos puestos y se va a hacer una suerte de show, permítame la expresión, a modo de oposición, ¿verdad? Y negociando claramente, eso sí, por supuesto, algunos temas específicos que ya los compañeros han expresado. Esos temas que son muy particulares, muy específicos, no cambian, por eso Para dije, que la gente es un país entienda de como corto cuál, que plazo. entendamos todos como cuáles temas. El tema de la inclusión de derechos humanos, por ejemplo, que estamos diciendo, o el financiamiento a la educación, que decía Gina. El aborto Esos temas que han sido, terapéutico. con lo que llamamos nosotros, la Perdón. repela de lo que ha quedado de la agenda más importante y más claramente enquistada en la agenda legislativa, que es el tema económico, Laura. O sea, hay que seguir realmente aquí el rastro de la plata nuevamente para darnos cuenta que lo que ha prevalecido es una agenda unilateral, centrada y concentrada en la reducción del gasto y la contención del gasto público. El tema de la recaudación, como ha dicho Gina, ha quedado completamente relegado, totalmente, ¿verdad? sí. Y lo que interesa ahora es recaudar para redistribuir esos, comillas, esos réditos de todo el sector público hacia la estimulación del sector empresarial y del sector privado, que es lo que hemos visto en la agenda. Bueno, a ver, Gina yo Cibaja. diría que, primero, ¿qué consecuencias tiene esta elección? Yo creo que habría que verlo hacia lo interno de la Asamblea Legislativa y hacia lo externo, porque yo creo que hacia lo externo, la ciudadanía en general, lo que mira de estos procesos es el espectáculo, como dice bien Rotzai, pero yo creo que un punto fundamental para la ciudadanía y también internamente en la Asamblea Legislativa es la transparencia con que se manejen estas negociaciones. Y cuando decimos que se están negociando agendas, es que se están negociando, si bien son proyectos que tienen una perspectiva economicista, digámoslo así, para ciertos sectores, pero es una negociación transparente que la ciudadanía se puede enterar o no si ve noticias, por decirlo así, pero en términos generales la ciudadanía no se entera de eso. Entonces creo que las consecuencias político-partidarias pueden ser menores de esa elección que va a pasar el 1 de mayo, que a lo interno sí pueden ser consecuencias importantes porque los partidos políticos quieren tener visibilidad, un mínimo de poder de decisión dentro de la Asamblea Legislativa, en las comisiones, a quienes ponen en cada comisión, dependiendo de los intereses que hayan en las agendas que se van a negociar. Cuando yo hablo de agendas, me refiero a asuntos de interés nacional o gremial o como lo quieran llamar. No que se negocien puestos, por ejemplo. No que se negocien asesores. ¿Me explico? No Pero que se van a negociar puestos y asesores. no lo sé. Eso habría que ver qué tan transparentes son a la hora de negociar estos puestos en el directorio político. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la noción de transparencia es muy importante. La noción de las agendas de interés nacional son también muy importantes. Dentro del interés nacional están todos los gremios y todos los poderes fácticos de los que hablaba Rotzai, pero también hay sectores populares. Por ejemplo, en la última encuesta del CIEP habla del desempleo como principal preocupación de la ciudadanía. Y yo no veo, digamos, yo no dudo que el gobierno esté haciendo algo, pero yo no veo nada que esté orientado a la reactivación económica para generar mayor empleo, por ejemplo. Y eso no se habla. Eso no es una agenda, no es parte de la ahora agenda. los 3 diputados hablaron sobre qué va Eso. a ser el tema. Hablaron La sobre eso. reactivación económica. Bueno, pero no sabemos si la reactivación económica significa hacer ¿Dirigido para exenciones. quién? ¿A favor de Exacto, quién? exacto. No sabemos si eso va a generar, va a ser un motor para el empleo, para generar más empleo. Entonces, eso no lo sé. A mí me tiene realmente inquieta, por no decir otra palabra, lo que no se toque la parte de la recaudación fiscal, ¿verdad? Que ya eso desde antes del plan fiscal se sabía que era el principal problema del financiamiento del Estado y no se hace nada ni se habla de eso. Entonces, realmente creo que si bien ha avanzado un poquito en materia de oposición más profesional, digamos, la política dentro del Congreso, estos son temas que realmente no sé hasta dónde el gobierno quiera llevar adelante a través de su fracción oficialista, porque obviamente son temas que no tienen consenso dentro de la Asamblea y teniendo en cuenta que tienen minoría, todos son minorías, entonces realmente es muy difícil meter eso. Lo que me gustaría ver es qué tipo de negociación se hace para canjear algún tema que sea realmente de interés popular, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría terciar sobre lo que han dicho tanto Rotzai como Daniel Calvo. Gina. Y me parece es que si bien Rotzai ha hablado de escepticismo, Gina de optimismo, yo creo que hay que agregarle un análisis realista a esto.
Y lo cierto es que el cambio de asesores, la definición de comisiones, son monedas de cambios sumamente normales en estos procesos. Siempre. Yo creo que desde ahora y planteando que es claramente el directorio y la elección de comisiones es algo que da visibilidad a las agrupaciones que hoy las buscan justamente por encontrarse en la coyuntura de estar a escasos meses de las elecciones municipales. Mucho será la definición de comisiones claves, por ejemplo, la Comisión de Ingreso y Gasto, que es una de las más peleadas. Total. Walter Muñoz prácticamente nos anticipaba o hacía un guiño que el presidente o el candidato que le garantice la creación de una comisión, ya uno puede imaginarse que es una comisión de creación de los medicamentos o de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sido pues el tema fundamental del doctor Muñoz a lo largo de toda su trayectoria política, pues podría tener garantizado su voto. Entonces eso nos pondría nuevos temas de los que hemos hablado pues en el tintero y en el proceso de negociación. Y además yo creo que también ya con miras a unas elecciones y quizá un poco más allá, es que esta legislatura en particular es una legislatura pues clave porque hay que darle continuidad a una agenda. Recordemos que los primeros 2 años de gobierno, aunque ahora tenemos pues el ruido de las elecciones municipales, hay quizá un poco más de armonía que acaba justamente en los últimos años de gobierno, donde se vuelve muchísimo más de choque y que yo creo que se quieren terminar de impulsar. Ya hemos hablado de empleo público, educación dual, extinción de dominio, eurobonos, por ejemplo. El tema de la reforma a la huelga. Temas de huelga. Bueno, una infinidad, pero también posicionar otros temas. Entonces, de aquí que yo creo, y también ya hablando de retos, es la importancia del presidente. A este presidente legislativo le corresponderá asumir o fungir con nuevas reglas, un nuevo reglamento legislativo que para bien o para mal, lo mencionaba Rotzai, pues será más ágil en lo bueno, pero también estaremos expuestos a aprobar normativa bajo coyunturas. ¿Por qué bajo coyunturas? Porque tendremos 3 meses prácticamente para que un proyecto de ley se pueda convertir en ley y bajo una coyuntura caliente nos puede pasar lo que creo que algunos recordarán, como por ejemplo cuando aprobamos medidas desproporcionadas para el tema de la ley de tránsito, por ejemplo el premio Claudia Poll, que son todavía leyes que después nos arrepentimos y que ahora pues estaremos expuestos. Yo creo que ese será el principal reto. El tema del Teatro Nacional, por ejemplo. El Teatro Nacional será el principal reto de este director legislativo, específicamente del presidente. Ver cómo poner a caminar a la Asamblea Legislativa con sus aspectos positivos como negativos bajo este nuevo reglamento que me parece representará muchísimos retos, sobre todo en comisiones donde tenemos agendas pero muy extensas, por ejemplo la de jurídicos, que en periodo de sesiones ordinarias te puede llegar a 60 proyectos de ley, y cómo cumplir con el tema de los plazos bajo los nuevos proyectos y bajo los proyectos anteriores que se tramitarán todavía con reglas del anterior reglamento. Yo no sé si, vamos a ver, habría grandes diferencias entre una presidencia de Erwin Macís versus Carlos Ricardo Benavides. Tengo claro que Carlos Ricardo Benavides, dentro de sus proyectos está la reforma a la huelga, está la ley de empleo público. ¿Cómo asumiría esos temas, que son grandes y fuertes y que van a impactar, bueno, Rosario lo decía, sobre todo al empleado público, al sector público? ¿Cómo asumiría esos temas Erwin Macís, que quiere salirse del canasto, pareciera que quiere alejarse de esa relación de la unidad con el PAC y de cara a las elecciones, y que tiene, digamos, en el marco o en el contexto, las elecciones municipales? ¿Habría grandes diferencias? ¿Qué dice? Porque ya me dice que me quedan pocos minutos. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Gina? ¿Qué dice Rosario Rosales? A mí me parece que no hay diferencias, insisto. No las habría, ni siquiera para desmarcarse. Es que veamos la puesta en escena de cara al 1 de mayo. Ya de por sí es alucinante, ¿verdad? Resulta que tenemos 2 candidatos. Uno, Carlos Ricardo Benavides, de un partido que se dijo ser oposición y que hoy está con el PAC postulándose, con el PAC, el partido del gobierno, postulándose al directorio. Y tenemos un candidato de un partido, el PUSC, que fue el principal aliado y abiertamente el primer suscriptor de un acuerdo con el gobierno actual, que ahora se presenta como oposición. Realmente es alucinante, ¿verdad? Bueno, o sea, son reales juegos de artificio en función de un directorio que, a mi juicio, no va a tener otra vez, más allá de 3 o 4 meses plazo, para planear una agenda que sea cambiante con respecto a lo que hemos venido hasta ahora. Me parece que no va a haber mayor cambio de fondo. Pueden haber cambios en el estilo, pueden haber cambios en
en las apariencias con respecto a las elecciones municipales del próximo mes de febrero, porque claramente la unidad ya se están dando cuenta que ese matrimonio por conveniencia o aplazo que tuvo con el PAC y con el PLN no está siendo conveniente ni para el PLN ni para el PAC. Para el PAC quizás sí, más funcional, pero para el PUS tampoco. Entonces, las oposiciones que ha tenido los distintos PUS, porque hay que hablar también, estamos hablando de partidos políticos como si fueran monolíticos, y aquí lo que hay son N cantidad de partidos políticos al interno de cada partido político, cada uno pensando sus intereses, repito, personales, corporativos o locales, regionales, que se van a dar también ahora con las elecciones. Yo nada más quería decir dos cosas. Yo sí creo que lo que conocemos como la personalización de la política es un elemento que afecta rotundamente las formas de gestionar la política, ¿no? Y más en el Congreso, que hay una gran cantidad de diversidad de intereses. Eso por un lado. Yo sí creo que habría diferencia entre Carlos Ricardo Benavides y Erwin Masís. Sí creo que habría diferencia. Carlos Ricardo Benavides ha mostrado capacidad de negociación, ha mostrado visión a mediano plazo, ¿verdad? No quiero tampoco hacer mucho alarde de esto, mientras que Erwin Masís es un cuadro muy nuevo de la Unidad Social Cristiana, muy joven, no porque sea joven, sino porque me parece que le harían falta mayor experiencia y mayor capacidad de negociación. Y ojo, voy a corregir una cosa que dijo Rotzai. No es un cogobierno con la unidad, o sea, recordemos que el PAC firma, Carlos Alvarado firma una carta de entendimiento con don Rodolfo Pisa, no con el PUS. Con el apoyo del PUS, pero no es es sino hasta la asamblea Pisa. del mes de noviembre que el PUS es... le empieza a zafar la tabla al interno del PUS, cuando ellos se dan cuenta que el matrimonio de Rodolfo Pisa y toda la unidad, porque fue realmente Rodolfo Pisa y la gente que no le estaba conveniendo al PUS. Claro, pero no fue el PUS que firma. No hace falta, aquí no hace falta firmar un contrato. Estamos de acuerdo. Pero sí, aquí, no, porque la gente una forma de gobierno presidencial, Gina, lo sabemos, si fuera parlamentario sería otra cosa, pero una forma de gobierno presidencial, usted se casa con un partido político y es el presidente y el ejecutivo el que lleva todo el peso y la responsabilidad, cosa que no ha hecho ni el señor Carlos Alvarado y que no ha hecho tampoco el señor Rodolfo Pisa. Totalmente cuando no le convino, porque cuando realmente le convino, que fue con la discusión del combo fiscal, ahí se estaban los tres hermanaditicos, los tres partidos, ¿verdad? Entonces, cuidado, hay que ver las formas, pero hay que ver también lo que realmente ocurre tras esas formas. Y además, la elección municipal, creo yo, que en este momento lo que pasa en la Asamblea Legislativa puede ser poco vinculante a la elección municipal, porque hay más de 100 partidos políticos participando. Además, exacto, entonces eso no necesariamente... Exactamente. Muy rápido. Yo, nada más para agregar, creo que la variante pues podría ser en los acentos en ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que Erwin Masís no podría adoptar por su convenio, y así está firmado ya en una serie de proyectos con el bloque Nueva República, proyectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos, el tema, por ejemplo, de los que Rotzai ha hecho mención. Y otro tema es que yo creo que ya la agenda, digamos, de Carlos Ricardo Benavides, pues viene, es prácticamente darle continuidad a la agenda que ya ha existido prácticamente en esta legislatura, mientras que en el caso de Erwin quizá todavía se desconoce, lo que podría generar un poco el riesgo. Y el elemento ya para cerrar, que yo creo que ya Gina y Rotzai lo han mencionado, es la figura de Rodolfo Pisa o la división del Partido Unidad Social Cristiana, cómo pesa y qué factura le va a pasar al gobierno. Todavía no sabemos si esa división entre el PUS y el PAC será traumática o será levemente pues algo pasivo con lo que puedan transitar los dos levemente hacia las elecciones municipales. Gracias, Daniel Calvo, Gina Cibaja y también Rotzai Rosales por ponernos en perspectiva el tema de la elección del directorio legislativo este 1 de mayo. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Manténganse con CINAR Costa Rica Medios.